Un saludo a todos, bienvenidos a esta cita más o menos semanal que tengo con ustedes para contarles cosas. Y hace tiempo, no sé, a lo mejor hace un par de meses, tenía pensado hablar aquí algo porque me lo habían incluso demandado, hablar de la noche lucense, de la evolución de la noche lucense. ¿A qué me refiero con esto de la noche lucense? Pues a lo que entendemos por el ocio nocturno, por eso de salir a cenar y después de salir a cenar ir a tomar unas copas. O si ustedes lo quieren incluso sin necesidad de salir a cenar, ir a tomar unas copas saliendo de casa o simplemente no cenando. Yo creo que a esto se le podía dedicar más de un capítulo. Lo que pasa es que no voy a hacer una serie, hoy voy a hablar de algo y cuando se me ocurra volveré otra vez sobre el tema. Y yo creo que para que se entiendan y se entienda, lo mejor es empezar desde el principio. Y el principio que yo recuerdo se remonta a las noches lucenses más o menos desde finales de los 50. ¿Y cómo eran? Pues en aquellos tiempos, finales de los 50, primera parte de los 60, la noche lucense se reducía a en época de fiestas, los saraos que había en las sociedades, en aquellos tiempos concretamente el casino y el Círculo de las Artes, y en locales públicos que circunstancialmente organizaban también fiestas, bailes, cenas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues en el Méndez Núñez, donde ahora hay, en su comedor, donde ahora hay una tienda de ropa, había unas cenas muy importantes, con orquestas, con menús notables, con asistencia de la jet set lucense. Hay fotos, hay una foto en un libro que ha publicado, yo no sé si por los 30, un editor pontevedrés que se llamaba Pepe Cao y que se llama Libro de Lugo y su provincia, y hay en ese libro una foto en la que aparece una fiesta del Méndez Núñez en ese salón y en el que están todas las damas lucenses asistentes con trajes de noche largos, muy vistosos, y todos las parejas, los hombres, vestidos de etiqueta. Y repito, eso debe ser más o menos de los años 30. Pero adelantándonos ya más y volviendo a la fecha que yo daba como referencia, finales de los 50 a los años 60, pues evidentemente las reuniones nocturnas para bailar, para tomar copas, etcétera, etcétera, tenían como escenario fundamentalmente las sociedades. Y también es verdad, en las épocas de fiestas, fin de año, carnavales, etcétera, etcétera, pues repito, locales públicos como el Méndez Núñez, como el restaurante La Barra, como el Café Ibor, o como el Café Centro. En esos lugares había cenas y sobre todo había bailes. Bueno, en el caso concreto de la Barra, incluso en épocas que no eran festivas, se celebraban por las tardes unos llamados té-bailes a los que asistían las parejas para tomar el té. Se supone, yo nunca supe que en Lugo la gente tuviese debilidad por el té, pero en fin, digamos que era la nomenclatura. Y después a bailar. También hubo, en aquel Lugo de los años finales de los 30 y principios de los 40, un café cantante que se llamaba El Mercantil, que estaba que fue después edificio del gobierno civil, y para situarlos es el edificio que, entrando desde Santo Domingo a San Marcos, a la derecha, el que hace esquina, en ese bajo había un café cantante que si alguien tiene curiosidad por echar un vistazo
a las colecciones del Progreso de aquellos tiempos, verán que con mucha frecuencia se anunciaba, había publicidad del Mercantil, y en esa publicidad se reseñaban actuaciones de orquestas, de cantantes, de humoristas, de bailadores. Solían traer a veces gente del sur, gente que bailaba copla y cantaba copla, y hasta de humoristas. Repito, finales de los 30, principios de los 40, que de ese café fue empresario un músico muy conocido en Lugo, el maestro Parra. Era pianista y tenía una orquestina que era frecuente escuchar, pues en esos bailes que yo les digo de los locales públicos, que también era una orquestina que años después acompañaba a los cantantes del teatro argentino, y que también solía reforzar a los músicos que venían con las compañías de revistas. La orquesta del maestro Parra pues animaba y tocaba las melodías que después en el escenario del Gran Teatro cantaba, por ejemplo, Celia Gámez, que aquí trajo el Pichi, aquí trajo el Águila de Fuego. Bueno, dije el Pichi, no, las Leandras, que era como realmente se titulaba la revista. Bueno, pues ese maestro Parra dirigía y tenía la orquestina del Mercantil. ¿Por qué le llamo orquestina? Que parece peyorativo. Bueno, se les llamaba así en la época porque eran orquestas pequeñas, normalmente formadas por un pianista, una batería, un vocalista, un cantante, un bajo y poco más, a veces algo de viento, que podía ser una trompeta, un saxo, etcétera, etcétera. Por cierto, que aprovecho porque es que se me van viniendo las ideas sobre la marcha y considero interesante el reseñar estos aspectos. El maestro Parra ha sido el compositor de muchas canciones gallegas, pero sobre todo de una que a mí me parece una de las más bellas canciones gallegas, también de las más tristes, también de las más deprimentes anímicamente, si se le puede llamar así, que se titula O mal pocadiño. Esa canción que pueden ustedes escuchar buscándola en Google, en YouTube, pero hay muy poquitas versiones y no especialmente brillantes. Bueno, para no perderme, insisto, años finales de los 50, principios de los 60. En esos momentos no había en Lugo ningún sitio institucionalizado de copas, de ocio nocturno, que no fuese coyuntural, coincidiendo con las fiestas, y que no tuviese que ver con las sociedades de la época, con el casino y con el círculo de las artes. Precisamente en esa época, finales de los 60 más o menos, apareció el primer bar de copas. Se llamaban entonces Whisky Club de Lugo. Les explico lo de Whisky Club. Mire, en Coruña, por mediados de los 60, se abrió un local que fue noticia en toda Galicia. Era un local que abría por las tardes y por las noches, estaba en la Marina y se iba allí a bailar. Ponían música y ponían copas. Era un local fundamentalmente recomendado para parejas, porque hay que decir que en aquella época tampoco era frecuente que las mujeres fuesen solas a los sitios, o sea, no eran sitios donde se pudiesen ir hombres a ligar, y lo digo en el buen sentido. Ese local, el Whisky Club de La Coruña, de alguna manera marcó una época y marcó un estilo. Es más, les puedo decir, y yo soy uno de los ejemplos, que yo fui una vez a La Coruña solo para conocer ese sitio. Y no he sido el único, iba mucha gente. Era un sitio muy bonito, muy bien puesto, con unos precios por encima de lo habitual, de los de la calle, y en los que se iba con la novia o con la pareja fija, con la esposa, etcétera, etcétera, pues se bailaba en sesiones de tarde y noche. Y
a raíz de eso, que repito, se llamaba Whisky Club, empezaron a extender, se empezó a extender la moda por el resto de Galicia. Y en Lugo hubo un Whisky Club. Estaba en el campo del Castillo, más o menos a la izquierda, creo que ya he hablado de esto alguna vez, en un local muy pequeñito, y lo pusieron un grupo de amigos de Lugo, que eran los hermanos Abuín, eran los hermanos Varela Porta, eran unos cuantos. Era pequeñísimo, yo creo que ya he hablado de esto aquí, pero lo recuerdo porque seguro que a ustedes no les importa y además les refresco la memoria. Yo no creo que tuviese más de 80 metros cuadrados en total. Y en ese sitio había un ropero, unos aseos muy bien puestos, una barra y detrás de la barra una pista de baile. En el blog que yo tengo aquí en El Progreso, tengo pendiente de publicar una foto obtenida en ese Whisky Club, que así se llamaba, con una serie de personajes de Lugo, gente muy importante de la época, gente de la publicidad, gente de la radio, periodistas, etcétera, etcétera. Y además es muy curioso porque son bastantes, son como, no somos, porque yo estoy en la foto, como 13 o 14. Y curiosamente, salvo dos, César Quijada, el fotógrafo y corresponsal en Lugo de Nodo y de Televisión Española, y yo, todos los demás han fallecido. Y en esa fotografía, que repito, tengo preparada para publicar cualquier día en el blog, no me doy prisa porque no pierda actualidad, pues digamos que viene la pequeña historia de cada uno de los presentes allí, y hay gente muy curiosa, entre ellos el que entonces era delegado del Ministerio de Información y Turismo en Lugo, Gerardo Mariñas Otero. Gerardo Mariñas Otero, que fue el delegado de Información y Turismo más joven de España, porque vino a Lugo recién cumplidos, creo que eran los 21 o los 22 años. Por cierto, tengo que aclarar que era un alto funcionario del Ministerio de Información y Turismo, o sea que, aunque entonces don Manuel Fraga Iribarne los nombraba a dedo, en este caso nombrado a dedo, pero teniendo detrás el aval de haber hecho una oposición difícil y de haberla aprobado. Añado este Gerardo Mariñas Otero, que después se fue al ministerio, después de Lugo se fue al ministerio a Madrid, después estuvo en la Embajada de España en Bonn y fue durante un tiempo, me lo contó él, uno de los que le hacía, bueno, sí, digo bien, uno de los que le hacía los discursos a don Manuel Fraga Iribarne. Y me contaba un día, comiendo en mi casa, de esto hace, pues no sé, en los años 80, ya era, creo que Fraga, presidente de la Xunta de Galicia. Pues me contaba Mariñas, dice, mira Paco, porque yo hice muy buena amistad con él, éramos más o menos de la misma edad, yo quizá un poquito mayor que él, y tuvimos muy buena relación mientras estuvo en Lugo y la mantuvimos después. Y me contaba, mira, hacerle los discursos a Fraga es muy complicado porque no le puedes meter el mínimo error. Él te da una idea de lo que quiere decir y tú después lo desarrollas, lo complementas, lo adornas, pero tienes que tener mucho cuidado, no tener el mínimo error porque te lo pilla, porque tú pones una fecha, 1823, y automáticamente, no, esto no fue en 1823, fue en 1822. Dice, a mí, bueno, ya me cuido mucho, ¿no? Y repaso mucho porque todas las veces que he metido un poquitito en cosas muy superfluas, muy anecdóticas, la pata me ha pillado siempre. Bueno, pues volviendo al pub o al Whisky Club, fue el primero que hubo en Lugo. Y yo creo que después hubo un pub, el primer pub de Lugo, curiosísimo, que fue promovido por uno de los personajes más curiosos que ha tenido la ciudad y, por cierto, peor aprovechados. Un gran artista ya fallecido, me refiero a Ulises Sarrí.
que en cosas del ocio, del arte, de la vida pública, ha hecho de todo. Ha sido pintor, ha sido fotógrafo, ha sido uno de los primeros lucenses que ha trabajado con diseño gráfico y fue el que montó, por lo menos que se supiera oficialmente, el primer pub o pub de Lugo. Estaba en la calle Montero Ríos. ¿Se acuerdan? Una casa enorme, enorme, de muchísimos pisos, una especie de rascacielos que durante mucho tiempo estuvo en Lugo abandonada. Bueno, pues en los bajos de esa casa montó el pub, porque se llamaba así, el pub. ¿Por qué lo montó allí? Porque aquella casa era suya, vamos, suya no, de él y de sus hermanos, de su familia. Y en ese pub, que por cierto, yo estuve un par de veces y era muy curioso, porque por ejemplo, dentro no tenía prácticamente decoración de ningún tipo, tenía música y había que entrar, había que ser socio, había que entrar con una tarjeta. Se metía una tarjeta y con esa tarjeta de socio se abría la puerta. Yo creo que esta anécdota ya la he contado, pero la recuerdo. Hubo una vez un ciudadano muy poco paciente y demasiado echado para adelante que al encontrar esas dificultades y que no lo dejaban entrar sin ser socio, se fue al coche suyo, una furgoneta que había aparcado en las cercanías, sacó una motosierra y con la motosierra se puso a serrar la puerta de entrada, el portalón de entrada del pub de Ulises Sarri. Ya no sé si llegó a consumar en su totalidad el intento, no sé si la rompió totalmente, pero sé que había metido mucho miedo a los que estaban dentro y de repente vieron como desde fuera y hacia adentro aparecía por la puerta una motosierra en acción. Ese fue el primer pub o pub llamado así. Digamos que el whisky y el Whisky Club y el pub o el pub de Ulises Sarri fueron los pioneros allá por los 50, 60 de un sector de las noches lucenses, que como verán ustedes yo quería hablar de lo de ahora, de lo reciente, pero es que hay material para mucho más. Así que si no les importa y para no abrumarles, pues lo que hago es dejar lo mucho que hay en el resto para otro día y desear que con esto que les he contado hoy, pues hayan ustedes pasado un buen rato y que eso les obligue, lo de obligar entre comillas, a volver aquí a la próxima entrega de esta sección. Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.